Adelante, Jesús. Muy bien. Muy buenos días, estimados oyentes, público en general, profesor Aguilar, ingeniero Francisco, cotutor, doctor Junior Altamiranda. Tengan todos y todas ustedes muy buenos días. Soy Jesús Gutiérrez y el día de hoy les voy a presentar el proyecto de grado titulado Sistema Adaptativo de Parámetros para Juegos Serios Emergentes utilizando Algoritmo Cultural. Antes de abordar el tema, de continuar, quisiera disculparme con la audiencia debido a que he experimentado bajas de voltaje en el lugar de mi residencia, por lo que puede ocurrir que eventualmente me desconecte. Sin embargo, ya tenemos un respaldo de la presentación en un video, por si llega a ocurrir la desafortunada situación. Muy bien. El contenido de este trabajo está dividido en 6 secciones. La primera sección es la introducción, el cual constituye la propuesta completa de este trabajo, que contiene los antecedentes, la justificación, el planteamiento del problema, la metodología, entre otros. El marco teórico habla acerca de las bases teóricas que comprenden este trabajo, que están relacionadas a los juegos serios, a los juegos serios emergentes, sistemas emergentes, así como también los algoritmos. Me disculpo, accidentalmente en automático cambia. Sí. La tercera sección está el diseño e implementación del sistema adaptativo de parámetros. Aquí se habla de una definición formal del sistema adaptativo de parámetros con todos sujetos, los cuales serán usados en el mismo. Como cuarta sección tenemos el análisis del comportamiento del sistema adaptativo de parámetros. Aquí se hacen todas las pruebas relacionadas con el sistema con el fin de evaluar tanto la calidad del prototipo como la del juego serio emergente generado por el sistema. Es decir, tras haber optimizado sus parámetros. Posteriormente se muestra la comparación con otros trabajos, el cual se hace una comparación en base a ciertos criterios, donde se demuestran ciertas relaciones entre esta tesis con los demás trabajos. Y por último están las conclusiones y el trabajo futuro, el cual se presentan las conclusiones que se llegaron de este trabajo y con algunas ideas que aportarían para futuras investigaciones. Como introducción tenemos el planteamiento del problema. Existe la problemática de que en un salón de clases inteligentes los estudiantes tengan una habilidad superior en comparación a la de los otros. Aunque si lo llevamos a un ámbito general, un estudiante de bachillerato fácilmente podría vencer a un estudiante de primaria en cuestiones de conocimiento, ¿verdad? Al momento de resolver un juego serio. A diferencia de un jugador con un nivel educativo de primaria o de secundaria en comparación a un nivel universitario o superior. Entonces, se propone el desarrollo de un sistema adaptativo de parámetros para juegos serio emergente que permite la emergencia de propiedades, específicamente cambiando las características del videojuego, parametrizando sus propiedades, con el fin de adaptarse al contexto educativo en el que se esté desarrollando. La justificación. En este trabajo del profesor Aguilar y otros, denominado Sistema Adaptativo de Tramas para Juegos Serios Emergentes basado en el algoritmo de optimización de colonia de hormigas, se especifica cómo se generan los juegos serios emergentes a partir de un repositorio. El repositorio selecciona varios juegos serios emergentes y con base al contexto de un salón de clase inteligente en una materia específica, de una clase específica,
en un tema adecuado, por ejemplo, de matemáticas, entonces genera un juego serio emergente. Sin embargo, el juego se presenta unos parámetros que no podrían ser los adecuados para un jugador que no tenga una habilidad suficiente. Por lo tanto, este trabajo propone la optimización de dichos parámetros del juego serio emergente con el fin de que el estudiante pueda resolverlos en el mejor tiempo posible, garantizando así la mayoría de sus objetivos. El objetivo general de esta tesis, de este trabajo, es desarrollar un sistema que permita la determinación de los parámetros óptimos de un juego serio emergente para adecuarse a las características de los jugadores. Los objetivos específicos son caracterizar el uso de los juegos serios y juegos emergentes, caracterizar el proceso de optimización de parámetros usando algoritmo cultural, especificar la arquitectura del motor de juegos para el proceso de optimización de parámetros de un juego serio emergente utilizando algoritmo cultural, implementar el algoritmo cultural en el juego serio emergente, desarrollar un prototipo y realizar pruebas sobre un salón de clases. Muy bien. Los antecedentes. Estos trabajos se enfocan más que todo en el algoritmo cultural y de la manera como han sido usados al momento de optimizar ciertos sistemas o multisistemas que también pueden ser multiobjetivos con el fin de poder llegar a un objetivo con respecto a la investigación de ese momento. Muy bien. Con respecto a los trabajos del profesor Aguilar y otros, se presenta el juego de Metrópolis como juego emergente, el cual se extiende en el segundo trabajo como extensiones a Metrópolis para una emergencia fuerte, finalizando entonces con una aproximación a los juegos emergentes, un simulador de ciudades autogestionadas. En estos trabajos, aquí se hace énfasis de la arquitectura del motor de juegos serios emergentes, el cual se especificará más adelante en este trabajo, el marco teórico. La metodología. La metodología usada es el proceso unificado racional, por sus siglas en inglés, RUB, en conjunto con el lenguaje UML para poder desarrollar e implementar el sistema adaptativo de parámetros. Bien. Las fases de la metodología son el inicio, la elaboración, la construcción y la transición. Las curvas que se observan con respecto a los requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba, constituyen la evolución del trabajo a medida que se va trabajando, aunque no siempre es precisa, se aproxima. En el inicio es donde se establecen todos los requisitos, tanto de software como de hardware, donde se planea cómo va a ser la arquitectura, cómo va a estar constituidos los objetos y sus métodos. La elaboración consiste en el énfasis de la arquitectura. Se hace un diseño de la arquitectura, se va modelando los objetos, para posteriormente pasar a la construcción, que viene siendo la implementación del sistema, y por último la transición, que en caso de que llegue a una fase beta, claro, va a llegar a una fase beta ya disponible para el usuario. El usuario, pero tiene que ser un usuario capacitado. El usuario va a determinar los posibles errores que existan en el sistema, en el programa, en el momento que se esté desarrollando, y posteriormente presentará una lista con posibles fallas o deficiencias del programa. Entonces, es entonces que los desarrolladores van a proceder a optimizar dicho programa con el fin de lanzar una versión mejorada.
juegos serios. Los juegos serios en un principio eran considerados como juegos de cartas, también como juegos de ajedrez también, aunque tenían cierto entretenimiento, proporcionaban conocimiento, ¿verdad? Un juego serio es un juego en el que el jugador más que todo se enfoca en el aprendizaje. Es decir, digamos que tengo un juego en el que quiero aprender a multiplicar. Tengo lo que es un operando, un operador. Entonces yo voy resolviendo ese juego a medida que voy pasando de nivel, voy aprendiendo cómo funciona la multiplicación. Que todos sabemos que la suma varias veces del mismo número. Muy bien. En la gráfica observamos 5 fases. Esas fases son la propuesta de un diseño de juego serio. Ahí observamos que están los requerimientos, el diseño, el desarrollo, las pruebas y el post-mortem. Es algo bastante similar al de un juego, al de un motor de juegos normal, pero tiene el paradigma del juego serio. Muy bien. Sistemas emergentes. Bueno, sistemas emergentes, juegos serios emergentes. El juego serio, perdón, el sistema emergente es un sistema en el cual pueden ocurrir emergencias, ¿verdad? Un evento que ocurra y que dado ese evento, entonces cambien las posibilidades, cambien los parámetros de ese sistema, se ajusten a cierto evento. Por lo tanto, un juego serio emergente es un juego serio, pero con la posibilidad de que emerja sus parámetros, dado un evento, como por ejemplo, el caso de que se presenta un juego serio a un estudiante, pero el estudiante no puede dominarlo puesto que es un poco difícil con los parámetros que tiene. Es entonces que por medio del sistema adaptativo de parámetros, así como también de otros trabajos previos como el de la implementación del algoritmo de la colonia de hormiga, se propone, o sea, se aplica la emergencia de este juego, convirtiéndolo en un juego serio emergente. Un ejemplo, tenemos la ciudad de Metrópolis, obtenida del artículo por el profesor Aguilar, llamada Extensiones a Metrópolis para una emergencia fuerte. Arquitectura del motor de juegos serios emergentes. La arquitectura consta de las siguientes capas jerárquicas. En la parte izquierda tenemos la arquitectura y en la parte derecha tenemos el submotor de trama emergente. Es donde esta tesis se enfoca más que todo en la parte de las emergencias del subsistema más abajo del subsistema de adaptación de videojuegos, con lo cual es la propiedad. La arquitectura del motor de juegos serios emergentes, las capas jerárquicas, tenemos el núcleo del motor de videojuegos, que constituye el submotor de iteración, el submotor físico de video, de sonido, renderización y gráficos. Luego tenemos a ambos subsistemas, el de emergencia de videojuegos, así como también el de adaptación de videojuegos, los cuales comprenden el submotor de inteligencia artificial, el cual ahí es donde abordan toda la inteligencia artificial necesaria para la parte, para realizar las interpretaciones. Bueno, bien, me disculpo, han habido situaciones. No se ha podido reforzar acá. Muy bien. Procedo entonces. El submotor de trama emergente constituye ambos subsistemas, como lo había dicho anteriormente. El subsistema de emergencia de videojuego está formado por el sistema de eventos, el gestor de escenas, el storyboard, el motor de juego serios emergentes, el gestor de video y el gestor de materia. El subsistema de adaptación de videojuego, el módulo de emergencia fuerte,
el cual comprende el comportamiento, la secuencia y el final. Módulo de emergencia débil, tenemos la propiedad y el modelo de negocio. Okay. Los algoritmos culturales. Los algoritmos culturales son un poco, ¿cómo decirlo? Cambian con respecto a los algoritmos evolutivos, genéticos. La diferencia con respecto a un algoritmo genético es que aquí se le agregan los conocimientos. A diferencia de un algoritmo genético que llega a un modelo en específico, aquí con base en los conocimientos se llega al resultado que se quiere obtener por medio de dichos conocimientos. En la figura de la izquierda observamos la estructura de un algoritmo cultural, el cual consiste en el espacio de población, el espacio de creencias, los cuales interactúan por medio de un protocolo de comunicación. Para el espacio de población tenemos la función objetivo. La función objetivo evalúa el comportamiento de los individuos o el desempeño de los mismos por medio de una fórmula, la cual más adelante la voy a definir, con relación a este trabajo. La selección de los mejores individuos consiste en una selección por rango, en este caso, el 20% de los individuos los cuales constituyen los aceptados para luego actualizar el espacio de creencias por medio de la función de aceptación, ¿verdad? Que tenemos el nuevo conocimiento de los mejores individuos. Muy bien. Entonces, una vez actualizado el espacio de creencias, ocurre la función de influencia. Es donde se influencia el genoma de la descendencia y las acciones de los individuos. Significa que por medio de los por medio de los operadores genéticos, en este caso de cruce y de mutación, se va a variar la población. Va a variar la población por cada generación hasta que finalmente llegamos a una población final donde se obtiene el mejor individuo, que va a ser aquel que me va a determinar los mejores parámetros, es decir, los cromosomas del individuo, ¿verdad? En la parte derecha observamos el algoritmo cultural, un algoritmo cultural estándar. Muy bien. Ahí vemos T viene siendo el tiempo o el número de generación inicializado en 0. Luego se inicia la población. Posteriormente inicia el espacio de creencias y entra en un ciclo repetitivo. La evaluación de la población. Luego viene el ajuste a partir de la aceptación de los mejores individuos. El ajuste del espacio de creencias, pero a partir de la aceptación de los mejores individuos. Posteriormente ocurre la variación por medio de la función de influencia, la variación de la población por medio de la función de influencia, que recibe como parámetro el espacio de creencias. Luego se incrementa la generación en una, y posteriormente ocurre la selección de esa población pasando a la siguiente generación. O sea, ahí es donde ocurre la nueva población que después se va a usar en la nueva generación para evaluarse y posteriormente aceptados y así sucesivamente hasta que llegó a una población final buscando el mejor individuo y así determinar sus mejores parámetros, sus cromosomas. Paso al diseño de implementación del SAP. Aquí es donde se define formalmente el sistema adaptativo de parámetros. Observamos el diagrama del flujo del mismo. Ahí nos damos cuenta que es parecido a lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Solo que la diferencia está en que introducimos de forma manual, el usuario introduce de forma manual el número de generaciones, los valores para normalizar la función objetivo, el cual voy a explicar más adelante. Las probabilidades de cruce y mutación significa que en este trabajo se va a tomar en cuenta una probabilidad en las cuales puede ocurrir o no tanto el operador de cruce como el operador de mutación.
finalmente, el valor del momento. El valor, mejor dicho, es el valor de la constante de momento que forma parte del cálculo de la calidad del promedio de un valor para cierto parámetro en el conocimiento situacional. Esto lo explico más adelante. Entonces vemos cómo se inicializa el espacio de población, después el espacio de creencias y entra en el ciclo repetitivo. Se evalúa la población, se selecciona en el 20% de los individuos, una selección por rango de los mejores. Entonces, los mejores, ¿qué quiere decir los mejores? Los mejores son aquellos cuyo valor de la función objetivo esté por encima, tenga un valor superior en comparación al de los demás. Esa va a ser lo que va a determinar el desempeño de cada individuo. Entonces, a partir de ahí se seleccionan los individuos. Posteriormente se actualiza el espacio de creencias, tanto el conocimiento normativo como el situacional. En este trabajo, solamente se está usando 2 de los 5 que conocemos, y me disculpo por no haberlo explicado anteriormente. Los 5 conocimientos son el situacional, el normativo, el de dominio, el histórico y el topográfico. La razón por la cual no se pueden explicar es porque para este trabajo se vio cierta complejidad al momento de implementarlos, además de no ser compatibles con este trabajo, y no obstante, con los conocimientos situacional y normativos son suficientes para proceder con las pruebas y las demostraciones en un salón de clase. Volviendo al diagrama de flujo y tras actualizar el espacio de creencias, observamos una pregunta. Va un número entre 0 y 1, quiere decir que va a obtener un valor cualquiera entre 0 y 1, y si ese valor está dentro de la probabilidad de cruce definida por el usuario, entonces se aplica dicho operador, y de lo contrario ocurre la pregunta para el caso de la mutación. Si no, entonces se incrementa la generación y ocurre el ciclo nuevamente, va iterando hasta que llega a un valor final de t que vendría siendo equivalente al número de generaciones. Continuamos. El simulador del SAP lo observamos muy bien. Para la codificación del programa se usó el lenguaje de programación C++, en conjunto con la biblioteca estándar del lenguaje, por sus siglas en inglés, STD. La biblioteca estándar de plantillas. Muy bien. Además, se usó el framework Qt en su versión 5.7.0, el cual me permitió definir la interfaz gráfica. Como pueden observar, tenemos en la parte izquierda, esto es para un caso de 4 parámetros. Aquí observamos cómo se introducen los valores, el número de individuos, generaciones, probabilidad de cruce, de mutación, el valor del momento, de la constante de momento, y luego viene el conocimiento normativo. Tengo los parámetros 1, 2, 3, 4. Esta es una versión para 4 parámetros. Y la función objetivo, claro, aquí está la fórmula de la función objetivo. Más adelante vamos a revisarla con más detalle. Y tras ejecutarlo, entonces se muestran los resultados de la siguiente forma. Tengo consola, el cual detalla todo el proceso del algoritmo. ¿Qué ocurre en cada generación? ¿Cómo ocurren los operadores de cruce y la mutación? Al mismo tiempo que muestra la población y cómo va cambiando hasta que llega a su valor final. No obstante, la función objetivo, cómo van variando sus valores, así como también los valores necesarios para determinar la calidad del juego en comparación con las habilidades del estudiante. Seguidamente tenemos las tablas, el cual muestra el conocimiento situacional, el que ha sido actualizado por cada generación, así como también el conocimiento normativo, y los mejores individuos. Los mejores individuos, ¿verdad?, son aquellos que han sido obtenidos a partir de cada generación. Finalmente vemos en la gráfica cómo va evolucionando la curva hasta que llega al mejor individuo. Este es un caso muy interesante porque esta ejecución del programa corresponde a la demostración
del caso de estudio que voy a presentar un poco más adelante. Muy bien. Diseño del espacio de población. El espacio de población es un conjunto de individuos, habitantes, individuos. Entonces, estos individuos, cada individuo tiene la característica siguiente. Está formado por un vector de parámetros, de J parámetros, y el valor de la función objetivo. A la derecha observamos el objeto del individuo, el tipo de dato abstracto, y a la izquierda observamos cómo es la estructura del individuo. Habíamos hablado acerca de la función objetivo, pero no con detalles. Aquí lo explico. La función objetivo consiste en el parámetro, en el parámetro P sub A I, que viene siendo la puntuación alta, acumulada, perdón. Esa puntuación acumulada es por cada individuo. La puntuación acumulada corresponde a los objetivos alcanzados por parte del estudiante del juego serie emergente. Este valor está entre un rango de 0 y 1. Si el valor alcanza a 1, significa que se han logrado los objetivos. De lo contrario, si está cerca de 0, significa que no ha alcanzado los objetivos. Y si está dentro de los valores intermedios, pues, o sea, entre 0 y 1, pues significa que está variando o casi, o está entre medio cumpliendo los objetivos. Pues. Muy bien. Lo mismo va para L sub E, que viene siendo el lapso de tiempo. ¿Cuánto duró el jugador al resolver el ejercicio, el juego? Si lo logró resolver o si no lo logró resolver, depende también del tiempo. Por lo tanto, este tiempo, si es superior, si es cercano a 1, significa que duró demasiado tiempo. Es posible que lo haya resuelto, pero lo resolvió muy largo, con un tiempo muy largo. De lo contrario, significa que lo resolvió en poco tiempo. Si lo resolvió en poco tiempo, pues es perfecto. Significa que ese individuo, en la función objetivo, da un valor muy positivo, por lo que representa el mejor individuo. Y si es negativo, entonces el individuo queda descartado al no ser el mejor individuo. Queda descartado para los aceptados. Más abajo tenemos la estructura del espacio de población, que viene siendo un conjunto de individuos en las cuales cada individuo viene siendo la ejecución del juego serie emergente. Cada estudiante, puede ser que cada estudiante juegue el mismo juego o que un estudiante tenga varias ejecuciones del mismo. Acto seguido, paso a explicar el diseño del espacio de creencias. Para el espacio de creencias se tomó en cuenta, habíamos dicho, que el conocimiento situacional y normativo, debido a la complejidad que se presentó al momento de implementar los otros dos, que vendrían siendo los de dominio y histórico. En el conocimiento situacional se presenta lo siguiente. Para un parámetro P sub I dado, yo tengo muchos valores con índices de ocurrencia y calidad de promedio que vendría siendo obtenida de los individuos a los cuales ha sido aceptado, ha sido escaneado ese parámetro, ¿verdad? Por lo tanto, por cada parámetro yo tengo esos valores. Es entonces que se presenta lo que llamo un vector de filas o una tabla o matriz para cada parámetro. Por lo tanto, para la implementación se define dos tipos de datos abstractos. El primero es la fila. La fila comprende el valor de ese parámetro, el índice de ocurrencia en ese momento y también está la calidad de promedio como valor C, que posteriormente formará parte del conocimiento situacional, el cuyo atributo es un diccionario que comprende una clave y un valor. La clave del diccionario viene siendo un valor entero que representa el parámetro cuyo dominio está entre 0 y n-1, y n viene siendo el número de parámetros. Y el valor de ese diccionario para esa clave vendría siendo el vector de filas, o la tabla que representa a los valores, el índice de ocurrencia y la calidad promedio de ese parámetro. Bien.
Para el conocimiento normativo se presenta la siguiente estructura. Tengo una estructura en la cual por cada parámetro yo tengo un límite inferior y un límite superior, los cuales determinan el rango de ese parámetro. En la parte derecha observamos los dos tipos de datos abstractos que se usaron para la implementación, el cual el límite consiste en los valores inferior y superior, y el conocimiento normativo cuyo atributo tiene un vector de límites. Entonces, seguido pasamos al diseño del protocolo de comunicación. La función de aceptación. Aquí la función de aceptación habíamos dicho que es la que actualiza los conocimientos situacional y normativo, que actualiza en el conocimiento situacional los valores de C, que habíamos dicho que es la calidad promedio, el índice de ocurrencias. Es decir, digamos que llega un parámetro aceptado, me disculpo, que llega un individuo aceptado, cuyos parámetros, digamos 4, se presentan. Entonces, digamos que ese parámetro tiene un valor que no ha sido registrado. Si no ha sido registrado, entonces lo registra por primera vez en la tabla de conocimiento situacional para ese parámetro. ¿Cómo lo hace? Bueno, tengo un índice de ocurrencias que es 0, y con ese valor NOJ, al ser valor 1, pues lo lleva a 1, 0 más 1, 1, entonces tengo un índice de ocurrencias 1 para ese valor escaneado en ese parámetro. Acto seguido viene siendo la actualización de la calidad de promedio, C sub J para ese parámetro, que constituye el complemento del momento, es decir, 1 menos M, como pueden observar en la fórmula. Y aquí viene el promedio del valor C sub J. Este promedio viene siendo el valor que está en la tabla, el valor registrado. Entonces, ese valor registrado por M, que más abajo vemos, que viene siendo la constante de momento que hemos definido previamente sobre la generación que se está escaneando en ese momento. El parámetro del individuo aceptado. Hay que tomar en cuenta que T no puede ser 0. Por lo tanto, como T ya habíamos definido 0, y cuando llega e invoca la función de aceptación para actualizar ambos conocimientos, en particular este, entonces se hace un arreglo a nivel de código, igualando la constante de momento a M. Muy bien. En el conocimiento normativo, los valores LSUI, SUS, que vienen siendo los límites inferior y superior, se van actualizando si la actual población, alguno de los individuos tiene un valor superior. Entonces va escaneando los aceptados y entonces ve por cada parámetro de los aceptados si supera a los límites que han sido registrados en el conocimiento normativo. Otra cosa, nos recordamos que el conocimiento normativo ha sido registrado previamente en el prototipo, lo que significa que hay que establecer unos valores iniciales en el conocimiento normativo para empezar con la simulación. De manera que el situacional se va actualizando a partir de los valores de los individuos aceptados que provienen del espacio de población, que también ha sido inicializado. Más adelante hablamos de eso. Muy bien. Diseño de protocolo de comunicación. Función de influencia. En este caso, el operador de cruce. Sabemos que la función de influencia va a variar la población por ambos operadores genéticos, el operador de cruce y la mutación. Para el operador de cruce ocurre lo siguiente. Se seleccionan dos individuos del conjunto de los aceptados, ¿verdad? Digamos que tengo 20 y selecciono 12. Ajá. Padre y madre vienen siendo los individuos aceptados, la selección de ellos dos. Y el punto elegido es un punto sencillo que ocurre la operación de cruce. Es por puntos sencillos. Se selecciona de la madre un valor
un punto y entonces se recorre desde el primer parámetro hasta ese punto, se obtiene el conjunto de esos datos que formarán parte del hijo. Como pueden observar, el 2 y el 4, como punto elegido es 2, significa que el parámetro es 2 hasta el final, entonces pasa ese conjunto de 2 y 4 al hijo, y entonces 2 completa la secuencia de genes por parte con los genes del padre. Entonces así es como ocurre el operador de cruce. Para el operador de mutación tenemos dos casos. Tenemos el caso de la mutación dirigida y el caso de la mutación clásica. La mutación dirigida consiste en que proviene del conocimiento situacional. En la tabla del conocimiento situacional para el parámetro 3 observamos la calidad de los parámetros, la calidad promedio de los valores, ¿verdad? Observamos un valor 176.3. Este valor es mejor en comparación con los otros dos, pero lo que representa este valor es 7. En la parte derecha tenemos un individuo al cual se le va a aplicar la mutación con cierta probabilidad definida por el usuario. Entonces, al ser parámetro 3, ese valor 8 va a cambiar a 7 porque gracias al mejor valor de la calidad promedio ocurre el operador de mutación dirigida por conocimiento situacional. Con respecto a la mutación clásica, es la mutación que todos conocemos en los algoritmos genéticos. Es decir, todos los individuos, a excepción de los padres, tienen la probabilidad de mutar un parámetro de forma aleatoria, tomando valores de forma aleatoria correctamente, a partir del conocimiento normativo en este caso. Observamos que se elige de forma aleatoria un parámetro y el valor es 4. Entonces nos vamos al parámetro 4. Ese valor 6 va a cambiar. Entonces, por medio del conocimiento normativo, en ese parámetro tengo un límite inferior que es igual a 5 y el límite superior que es igual a 10. Entonces, con un rango entre 5 y 10, yo tengo de forma aleatoria un valor generado cuyo número es 8. Entonces, con ese número, cambio, o sea, ocurre el operador de mutación clásica, por lo que queda el individuo mutado de la siguiente forma. Análisis y comportamiento del SAP. Muy bien. En esta parte del trabajo se van a aplicar pruebas, todas las pruebas necesarias para probar, evaluar el prototipo, tanto el prototipo como la calidad del juego serio emergente. Los experimentos realizados son la prueba del prototipo, que determina los valores por defectos para el correcto funcionamiento del mismo, y la prueba de la calidad del juego serio emergente generado por el sistema. Aquí es donde se evalúa la calidad del juego serio emergente final por medio de lo siguiente: el lapso de tiempo en segundos como métrica inicial. Se establece un valor máximo, digamos 10 minutos equivalente a 600 segundos. Y el alcance de los objetivos, la puntuación acumulada con un valor máximo de 1000 puntos, significa que si estoy dentro del rango de los 500 hacia arriba, entonces el jugador, se le considera que el jugador ha logrado alcanzar la gran mayoría de los objetivos. Lo mismo ocurre para el valor máximo, para el lapso de tiempo. Si estoy por encima de los 5 minutos, es decir, los 300 segundos, entonces se considera que, que ha durado demasiado. Muy bien. El caso de estudio se va a hacer una demostración del sistema adaptativo de parámetros en el contexto de un salón de clase inteligente. Para las pruebas se seleccionaron dos videojuegos. El primer videojuego es el videojuego llamado Combinado. Este juego consiste en un juego de dominó, con la diferencia de que las fichas representan las fracciones. Son fracciones, constituyen las fracciones, operaciones de ellas y áreas o figuras que las representan.
Posteriormente presentamos el otro juego, el videojuego de polígonos con el Tangram. El Tangram es un juego de origen chino que es un rompecabezas que consiste en 7 figuras, como las pueden observar, de color: el triángulo amarillo, el naranja, el azul, el verde, el azul oscuro, el cuadrado y el romboide. Estas figuras van a formar otras figuras que son 13, en este caso son 13 polígonos convexos posibles: triángulos, hexágonos, pentágonos, entre otras variables. Después de 52 simulaciones de las pruebas, se ha determinado que los valores finales por defecto son el número de individuos 80, 200 generaciones, con probabilidad de cruce del 50%, mutación del 100%, un valor μ, que es la constante de momento, del 70%, las constantes A y B que sirven para normalizar los valores de P sub A y L sub E se mantienen en 100. Y por supuesto tenemos a P sub A y L sub E con sus rangos entre 0 y 1. Entonces, ¿qué tenemos los valores finales por defecto para proceder con las demostraciones en un caso de estudio? Entonces, a partir de allí, procedemos con la evaluación de la calidad del juego serio emergente con relación al estudiante. Para el caso del videojuego combinado, se presentan los parámetros por defecto. Son 3 y vienen siendo las 5 fichas del jugador, 5 fichas en el tablero y operaciones de fracciones. Se consideraron 5 porque puede haber raíces cuadradas, puede haber multiplicación, puede haber resta, puede haber suma, puede haber división de fracciones. Entonces, después de haber realizado la simulación, el programa, el prototipo, nos dice el mejor individuo con una función objetivo de 984.314 en la generación 105 con los siguientes parámetros. Tengo una sola ficha de jugador, 4 fichas en el tablero y 4 operaciones de fracciones en las fichas. Que posteriormente vemos la función objetivo, cómo se evalúa en ese momento. Y ahí observamos claramente cómo P sub A ha sido normalizado. Y entonces nos damos cuenta de que el jugador puede resolver el juego. En este caso, el sistema propone que se ajusten los parámetros con una ficha del jugador, 4 fichas del tablero y 4 operaciones de fracciones para la ficha, con el fin de que el estudiante o el jugador pueda resolverlo en 2 segundos, garantizando una puntuación de más de 980 puntos. Para el videojuego Tangram se presentan los parámetros por defecto. Tenemos las figuras del jugador y la de los polígonos convexos. Las figuras del jugador son 7, ¿verdad? Y los 13 polígonos convexos mencionados anteriormente: hexágono, pentágono, triángulo, figuras convexas, ¿verdad? En las cuales se pueden formar otras figuras, como vamos a recordar, ahí vemos la forma de un oso polar. También hay otras figuras, ¿verdad? Como un hombre sentado, un velero. Entonces, para este trabajo se usó el oso polar. Muy bien. Para el Tangram ocurre de manera similar la obtención del mejor individuo con una FCO de 986.486 en la generación 110 con los siguientes parámetros: 7 y 12. 7 figuras y 12 polígonos convexos. Nótese que hay una ligera variación en los polígonos convexos. Tengo entonces la manera en cómo se evaluó esa función objetivo con un P sub A, o sea, la puntuación acumulada, y un L sub E, lapso de tiempo. Ahí vemos que en 10 segundos el estudiante puede cumplir con los objetivos del juego serio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta es una simulación, esto puede variar, ¿verdad? Muy bien. Caso de estudio. Tenemos un salón de clase inteligente. En la figura de la izquierda
tenemos un modelo conceptual de un agente de juegos serios emergente, en el cual determina, él va a determinar las habilidades, el perfil del usuario, y por medio de ello, tomando en cuenta los repositorios, entonces se procede a elegir el juego serio emergente. Muy bien. Con respecto al subsistema de emergencia de videojuego mencionado en el marco teórico, específicamente en la arquitectura del motor de juego serio emergente, él selecciona un tema específico de una clase en particular, digamos música, un tema llamado notas musicales. Entonces, a partir de ahí, se busca en el repositorio y se parte de la hipótesis de que se seleccionó el siguiente videojuego, denominado Aprendo las notas de la escala de Do en el modo de escuchar. Ahí se presenta la referencia del juego. Este juego consiste en adivinar 3 notas musicales por medio del sonido. Tienes que adivinarla presionando las teclas correctas, las teclas del piano que aparecen abajo, ¿verdad? Y tomando en cuenta el pentagrama con la clave de sol, el cual determina la altura, es decir, qué tan alto o qué tan bajo va a ir la nota, y además de la posición que ocupa cada nota en el pentagrama. Es decir, la posición puede ser una línea o un espacio. Aquí observamos las 3 notas musicales, do, mi y sol, ¿verdad? Se presentan 3 cuadros arriba en la parte superior derecha. Estos recuadros representan los niveles del juego, de manera que si el jugador completa, aunque puede no completarlo, sí puede completarlo, si a pesar de que acumule una parte de los objetivos, entonces cambia a verde, dependiendo de si lo logró, o si no lo logró, cambia a rojo o naranja. Muy bien. Continuamos con el videojuego musical. Tenemos los parámetros por defecto que se consideraron en el momento, los cuales son 8 teclas que tiene el jugador, que representan las notas del do, de la escala de abajo y el do de arriba. Perdón. Muy bien. Las 3 notas a adivinar en el pentagrama. Los 10 puntos de penalización por mala jugada. Eso significa que si tú llevas un acumulado y tú te equivocas al momento de pulsar una tecla, entonces se resta esa puntuación. Se va restando. Y finalmente tenemos los 3 niveles, los mencionados acá en los 3 recuadros. Después de haber hecho la simulación al programa, nos dice que el mejor individuo, aquel que tiene mejores parámetros, tiene una FCO de 977.046 en la generación 51 con los siguientes parámetros. Tengo 4 teclas que tiene el jugador, 3 notas a adivinar en el pentagrama, 6 puntos de penalización por mala jugada y 2 niveles. Muy bien, esto es interesante. Vemos que han disminuido de las 8 teclas a 4. Aunque se mantienen las 3 notas a adivinar, ha disminuido el número de teclas al mismo tiempo que los puntos de penalización por mala jugada y el número de niveles. Entonces tengo la función objetivo, el cual fue evaluada por el programa, las cuales se muestran a continuación, la fórmula detallada, y a partir de ahí se observa cómo PSUA ha sido normalizado. De manera que se llega a la conclusión de que el sistema adaptativo de parámetros sugiere que el juego, para que el juego emergente cumpla con los objetivos de que el estudiante aprenda, así como el estudiante pueda completar con los objetivos del juego, ¿verdad? Con esos parámetros, 4 teclas que tiene el jugador, 3 notas de adivinar, 6 puntos de penalización por mala jugada y 2 de media, que puede garantizar resolverlo
en 15 segundos aproximadamente, garantizando una puntuación bastante alta de 992 puntos. ¿Verdad? Claro que puede ser personas que tienen habilidades natas al momento de reconocer notas musicales. Por ejemplo, los cantantes, los músicos, personas que han estado mucho tiempo estudiando el tema, oyendo y reconociendo patrones de las notas musicales a medida que las oyes en un CD, las oyes en un instrumento musical, en otras situaciones. Muy bien. Las comparaciones con otros trabajos. Bueno, esta es una tabla, ¿verdad? En donde, con base a los criterios que vemos a continuación, se hacen las comparaciones y las relaciones, se establecen las relaciones de esos trabajos con este trabajo. Entonces ahí observamos que en el trabajo del Kodabashian y otros, en el año 2013, se cumple que permite algún tipo de emergencia y utiliza algoritmo cultural. Con el trabajo del profesor Aguilar y otros en el año 2016, entonces se cumple la adaptación de los parámetros, así como también permite algún tipo de emergencia. Con los trabajos de Racine y otros, tenemos que ocurre que es un juego serio, permite la emergencia y también es parte de un motor de juego, como lo habíamos dicho anteriormente con la arquitectura del motor de juego serio emergente. Para Warris y otros, dice que permite algún tipo de emergencia y también que usan algoritmos culturales. Entonces, tanto Sin y otros como Yang y otros se presentan la adaptación de los parámetros del juego y la posibilidad de que ocurra algún tipo de emergencia en el mismo. Con el Reynolds, con los trabajos de Reynolds y otros, entonces muestra que permite algún tipo de emergencia, así como también usan algoritmos culturales. Bien, el señor Reynolds es el creador de los algoritmos culturales. La idea viene de él, el cual parte de la metáfora de la población y de los conocimientos que se van adquiriendo a medida que se van aumentando las generaciones. A medida que vienen nuevas generaciones, los conocimientos van cambiando, aumentando, cambiando, disminuyendo, cambiando sus valores, ¿verdad? Muy bien. Conclusiones y trabajo futuro. Particularmente no se ha visto un motor de juegos serios emergentes o que permita la emergencia de propiedades, como estudiada en esta tesis. Entonces, por esa razón que se propone la emergencia de propiedades en un juego serio, con el fin de volverlo emergente, de manera que se optimizan los parámetros del juego, tal cual como observamos tanto en las pruebas como en las demostraciones. El desarrollo de este trabajo dio buenos resultados. No obstante, se consideraron dos conocimientos debido a la complejidad que presentan los otros dos, los cuales recordamos los conocimientos de dominio e histórico. Y para trabajo futuro, bueno, se tiene la idea, se tienen varias ideas, a decir verdad. Por una parte se usó el lenguaje de programación, C++. Entonces es posible adaptarlo a otros lenguajes. Sin embargo, recientemente se ha venido actualizando dicho lenguaje con el fin de que se puedan usar varios tipos de datos en un arreglo o en una lista o en un vector, ¿verdad? En este trabajo solamente se limitó a usar tipos de datos enteros positivos en este caso, con un número de juegos selectivos, ¿verdad? Para determinar determinar la eficacia del prototipo. Eficacia del prototipo. Muy bien. Entonces, como trabajo futuro, se propone el uso de varios tipos de datos por cada parámetro. Digamos que que se presenta una situación en la que el parámetro
puede ser una palabra, un carácter, un número real, un número complejo, puede ser otras cosas, ¿verdad? Entonces, el nivel de complejidad al momento de la implementación se eleva, por lo tanto, se considera como trabajo futuro. También está el análisis de otras investigaciones, ¿verdad? O sea, tienen que proponerse mejores emergencias de propiedades, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta la consideración de los parámetros del juego, ¿verdad? De manera que se pueda obtener mejores resultados. Jesús, yo me tengo que retirar porque ya te has Ah, pasado mucho, ya llevas muchísimo tiempo, te ah, pasaste tiempo del jurado. Ahora, fíjense, me, yo me voy a retirar, pero estoy dejando de grabar, voy a dejar de grabar, pero se quedan para hacer las consultas. de Eh, acuerdo.